Bienvenidos, esto es Armando Diálogos, programa conducido por el licenciado Armando Ochoa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Armando Diálogos. Y bien, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un acontecimiento importante en la historia de México, significativo tal vez el acontecimiento y la movilización social con mayor impacto en el México contemporáneo, que es el movimiento estudiantil y popular de 1968. Este 2 de octubre se cumplirán 50 años de este triste acontecimiento, de este trágico acontecimiento, y lo importante pues es platicar un poco y reflexionar sobre ello, y para eso pues nos hemos permitido invitar aquí al profesor Alberto Escudero, que además de ser un conocedor de la historia, maestro de historia de muchos años y estar preparado en la materia de educación y maestro del CCH de muchos años, que además el CCH también es producto del movimiento del 68, pues él le tocó participar en el movimiento. Entonces queremos que nos comparta por primera vez en televisión pues sus vivencias, ¿no? como un ciudadano, como un joven estudiante que participó en estas marchas, ¿no? Muy significativas de la historia de México. Profesor, un gusto tenerlo aquí en este Armando Diálogos. Igualmente, mucho gusto, Armando. ¿Cómo fue que fue a la primera marcha o a la primera movilización o al primer acontecimiento de este movimiento? Bueno, la primera marcha en realidad me tocó participar desde la primera marcha. ¿Por qué se hizo esta primera marcha? Porque la primera marcha fue el 26 de julio del 68, era un viernes, me acuerdo muy bien por el día. Unos días antes, es muy conocido por todos que han estudiado este movimiento, unos días antes hubo una trifulca en un barrio del centro, la Ciudadela, cerca del Reloj Chino, entre dos pandillas que estaban jugando un tochito allá en esa parte de la Ciudadela. Sí. Hubo un pleito, eran los de la Boca 2, que son del Poli en ingeniería, sí, y los de la preparatoria Ochoa Terena, particular incorporada a la UNAM. Hubo un pleito, y en ese pleito parece ser que algunos vecinos, ante la violencia que se generó, le mandaron llamar a los granaderos. Llegan los granaderos, que era como la policía antimotines de esa época. Era la policía, se les llama granaderos porque traen un pequeño rifle que avienta granadas lacrimógenas, por eso se les llama granaderos, que todavía existen. Llegan los granaderos, ahí es donde está la polémica. ¿Fue casual? ¿Fue torpeza? ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto es que ellos no llegan a la vocacional 2 ni a la prepa 8 Terena, llegan a la vocacional 5, que es la de ciencias sociales, y los muchachos pues están afuera a nivel de prepa, son muchachos de 15 a 17 años, en ese entonces probablemente más jóvenes, porque la vocacional era de 2 años, llegan y empiezan a golpear, así, se meten incluso a la escuela golpeando. Una maestra trata de detenerlos o de reclamarles, le dan un aventón, o las versiones que no la golpearon, pero la aventaron, y ahí, después de ese hecho violento, se llevan presos a algunos muchachos que luego los dejan salir. Pues hay un enorme descontento por parte de los estudiantes del Politécnico. Ese es el antecedente. La FENET, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que era una federación muy controlada por el PRI, por el gobierno en ese entonces, se ve obligada a convocar a una marcha de protesta por ese acto de violencia, y convocan el 26 de julio en el casco de Santo Tomás hasta el Monumento a la Revolución, en el permiso que tenían, y convocan a una marcha. Casualmente, el 26 de julio se conmemora el aniversario de la Revolución Cubana, la toma de Fidel Castro en Cuartel Moncada, y los estudiantes de tendencias de izquierda, simpatizantes de la Revolución Cubana, organizan otra marcha, también en el centro, pero con otro rumbo. Ese rumbo va a ser por San Juan de Letrán, hoy es el eje Lázaro Cárdenas, hasta la Alameda Central. Que habría que contextualizar que en ese momento la Revolución Cubana goza de mucho prestigio. Acaban de matar
un año antes a Ernesto Che Guevara, el Che Guevara, que es un símbolo pues de los jóvenes. Entonces hay en estos jóvenes pues simpatía, ¿no?, por esta revolución. Efectivamente, muchos jóvenes, sobre todo de la UNAM, eran muy simpatizantes de la Revolución Cubana, y el Che se había convertido en un símbolo porque había sido asesinado en el 67, un año antes, estamos hablando del 68. Asesinado por los Estados Unidos porque en Bolivia no había pena de muerte, es capturado inerme y ordena el gobierno de Estados Unidos asesinarlo porque era para ellos un riesgo que estuviera vivo, entonces lo convierten en un mártir y un símbolo. Exactamente. Entonces, bueno, en ese ambiente se generó dos marchas con rumbos diferentes, y los muchachos del Poli, un poco envalentonados o inquietos, llegan al momento de la revolución. Los dirigentes de la FENET les dicen que hasta ahí tienen permiso, pero ellos espontáneamente se van hasta la Alameda Central, en el hemiciclo a Juárez, y ahí coinciden las dos marchas de manera espontánea. Ahí es donde a mí me toca participar. Yo ya estaba ahí en el hemiciclo a Juárez, yo estaba ahí ya presente. Voy a narrar cosas muy sencillas que a mí me tocó vivir. En el momento en que se juntan las dos marchas no había dirigentes, ya se hizo un pequeño caos, se juntaron Poli y UNAM, no se sabía ni quién era de una ni de otra, y el grito fue Zócalo. Entonces se juntaron las dos marchas. La plaza principal, así es, la plaza que estaba prohibida y vedada a todo el mundo, ¿no? Era como que llegar ahí en esa época era romper el autoritarismo. Y me permite decir algo importante que tal vez la gente, todavía hoy sucede, pero en ese tiempo era más. Había una rivalidad entre el Poli y la UNAM, sobre todo cuando había los partidos de fútbol americano, de los burritos blancos y el equipo de la UNAM. Y entonces este hecho de que la gente de la UNAM y del Poli convivieran y hubieran unido fuerzas, en la manifestación, creo que marca un momento importante. Aunque fue no premeditado, porque nadie sabía si eran del Poli o de la UNAM. De hecho fue espontáneo. Entonces la gente, nos fuimos por la calle de Madero, que va directamente al Zócalo. A mí me tocó por casualidad, iba mero atrás, y cuando íbamos, no me acuerdo en qué calles, Donceles, por ahí, se vieron los camiones de los granaderos que venían, y empezamos a correr, obvio. Al empezar a correr, cuando llegamos a la primera cuadra antes de llegar al Zócalo, que es una callecita que se llama Palma, es una pequeña cuadra, ya no alcanzamos a meternos ahí porque estaba totalmente llena, muchos no alcanzamos. Entonces yo me fui por la de Palma, y muchos compañeros que no nos conocíamos, yo me escondí ahí en una tiendita de una señora, otros se metieron en las zapaterías, en fin, cada quien se escondió donde pudo. El hecho de haber estado yo ahí a la vuelta de la esquina de la calle Madero me permitió escuchar los gritos y la golpiza que le dieron a los estudiantes, porque cuando ellos quisieron llegar al Zócalo, la policía puso un cerco, impidió la entrada al Zócalo. Entonces los agarraron como sándwich entre dos, y ahí se ensañaron. Nada más se baja un hombre de un coche negro muy lujoso y da órdenes. Era el señor Mendiolea, lo cual asistía y decía: ataquen a aquellos, golpéenlos, hagan lo que quieran con ellos. No somos guerreros, somos estudiantes. ¿Verdad? Cuando ya dejaron de golpearlos, los dejaron salir, no hacia el Zócalo, sino hacia acá por la de Madero, y sí, pues nos tocó ver a los que estábamos ahí. Venían los muchachos descalabrados, con la nariz rota, todos golpeados, y yo volteé así enfrente por casualidad y me tocó ver los granaderos golpeando, no había necesidad, a macanazos, a unas jovencitas de prepa, las muchachitas gritando, pero así golpes fuertes, no eran ni siquiera aventones. Entonces ese momento pues provocó todavía más enojo. Si la protesta era por los golpes, bueno, en ese momento pues fue mucho enojo, miedo también, las dos cosas, los sentimientos fueron muy encontrados. Entonces
Eso fue lo que a mí me tocó ir, eso fue viernes. Y ya en la noche pues nos fuimos a nuestras casas. Yo ese día tenía un viaje fuera de la Ciudad de México, salí y regresé hasta el lunes en la mañana. El lunes que me fui a la escuela, yo estaba en el Poli, en el casco de Santo Tomás, en la escuela en la ESCA, en la Escuela Superior de Comercio y Administración. Estaba yo en la tarde porque yo trabajaba en las mañanas. Salimos de la escuela, la salida era a las 10 de la noche. El turno era vespertino de 5 a 10, más o menos, 4 a 10. El casco de Santo Tomás es una de las unidades o zonas más importantes del Politécnico. Así Para es. quien no lo sepa, nosotros vivíamos a unas 3 cuadras en Díaz Mirón, en calle Díaz Mirón, 3-4 cuadras del casco de Santo Tomás. Me tocaba, por cierto, cuando pasaba el casco de Santo Tomás, ahí tenían su burrito blanco. Ahí estaba el burro blanco de los muchachos del Poli, porque la otra unidad pues, es Acatenco, que está en el norte, lejos. Está allá por la villa de Guadalupe. Bueno, salimos de la escuela y yo me junté con 2 compañeros, y ya para ese entonces la reacción de los alumnos, sobre todo de la Universidad de la UNAM, y de la Prepa 1, que estaba ahí en pleno primer cuadro, fue tomar la prepa, y durante todo lo que fue el sábado, domingo y lunes, se hizo un enfrentamiento en las calles de los estudiantes contra los granaderos. Los estudiantes volcaban los camiones de pasajeros, los volcaban y los usaban como trincheras, con bombas molotov, con piedras, y fue una verdadera batalla campal en todo el primer cuadro esos días. Fue una respuesta estudiantil ante la represión y la brutalidad policíaca. Entonces, a veces corrían los estudiantes por la fuerza de los granaderos y viceversa. A veces los granaderos eran los que salían corriendo. Todo depende de la correlación de fuerzas que se daba en todas las cuadras en ese momento. Ese día yo llegué, ya eran como las 11 de la noche, 10:30 más o menos, y se veía un ambiente, fogatas, guitarras, muchachos ahí sentados, y ahí pues anduvimos husmeando. Yo no pertenecía a ningún grupo, yo estaba en Poli, eran muchachos de la UNAM, y empezamos a curiosear, a caminar. No nomás yo, o sea, había muchos curiosos, gente también. Mire, toca un tema que Héctor Aguilar Camín, alguna vez que se platicó el 68, el director de la revista Nexos, decía que nos faltaba subrayar también el carácter festivo de este movimiento. Esto que decía de las guitarras, se cantaban canciones de la República Española, de los poetas españoles de la República, y empezó a surgir la música de protesta y todo esto. Así es, y las canciones de aquel entonces, porque en realidad todavía el movimiento no estaba muy politizado, era una respuesta espontánea ante la golpiza, ¿verdad? Bueno, ahí anduvimos. Ya cerca de las 12 de la noche quisimos irnos ya a la casa, y no pudimos porque todas las cuadras estaban cercadas por granaderos. No pudimos salir. Ya en ese momento éramos alrededor de 30, 40, la memoria probablemente me falla, es medio siglo, yo en ese entonces tenía 20 años. Entonces quisimos salir, no pudimos. Lo voy a interrumpir, Sí. un pequeño corte, vamos a ver como las telenovelas. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir con esta narración, y seguimos en un momento más entrevistando aquí al maestro Alberto Escudero. Cumplen 50 años de este movimiento, y nos estaba ya narrando cómo le tocó participar en este inicio de este movimiento, y estábamos en la prepa número 1, en el centro de la ciudad. Sí, en San Ildefonso. Sí, bueno, yo le comentaba ahorita que intentamos romper el cerco para salirnos de ahí, no pudimos, y alguien dijo vamos a la prepa, y que nos den permiso o nos den chance de quedarnos ahí a dormir y mañana nos vamos. Y así lo hicimos. Ya éramos como unos 40 compañeros que no nos conocíamos. Llegamos, tocamos esa puerta que existía, una puerta histórica parecida a la de nuestra universidad aquí de Universidad Juárez, la puerta de ahí del edificio central, labrada de madera, así era, más o menos.
tocamos, yo tengo muy presente, son imágenes que se le quedan, yo creo, a todo el mundo en un acontecimiento que le tocó participar. Me acuerdo que arriba en la azotea salió una jovencita de prepa, muy joven, los pantalones de mezclilla y con un palo. ¿Y qué quieren? Pues queremos que nos den permiso de quedarnos aquí, no podemos salir, ya le explicamos. Y nos dice, espérense tantito. Y ya se va, desaparece, y a los pocos minutos llega, no pueden entrar. ¿Por qué? Dice, es que a lo mejor con ustedes vienen policías, no los conocemos. Entonces, pues no es por ustedes, quién sabe quiénes son. Entonces, bueno, pues nos tuvimos que retirar de ahí. Ya era cerca de las 12 de la noche, aquello estaba ya solo, no había luz, la habían cortado. Entonces, probablemente uno de los muchachos más grandes, más altos, no sé, a lo mejor era deportista o jugador de fútbol americano, y ¿saben qué? Vámonos sobre una calle y nos vamos gritando a lo que dé. Nos vamos a enfrentar contra los granaderos. Ajá. Nosotros no traíamos nada, mochila o libros, no traíamos ni palos ni piedras, pero en la noche no se veía. Entonces empezamos a correr gritando. Los policías en un primer momento sí se alarmaron un poco, abrieron el cerco. Cuando se dieron cuenta que íbamos sin nada, empieza la golpiza y la macaniza, y pues sin embargo, bueno, nosotros no éramos el objetivo. Nos dejaron salir y cerraron otra vez el cerco. Logramos salir. Seguimos de curiosos. Ahí anduvimos de curiosos por la calle de Argentina, todavía me acuerdo, la que va a dar directamente al Zócalo. Cuando de repente oímos como cascos de caballo. Cuando oímos eso, mucha gente que andaba ahí alrededor se paró, y eran batallones del ejército con bayoneta calada, y se oían los cascos porque son los casquillos que traen los soldados en las botas. Cuando vimos eso, no es lo mismo un granadero que un soldado con bayoneta, y empezamos ahí, sí se desparramó toda la gente y a correr. No éramos muchos, pero ya era cerca de la 1 de la mañana. Empezamos a correr, yo corrí por la de 5 de mayo ya solo. Bueno, pues ya había miedo. No sé a qué altura de la de 5 de mayo retumbó la tierra y se oyó una fuertísima explosión. Eso provocó que corriéramos más recio. Llegamos a la Alameda Central por todo 5 de mayo, y allí en la Alameda Central pues quedamos pasmados, asombrados, cuando vimos en la calle Juárez, como si fuera el desfile del 16 de septiembre, tanques de guerra, carros de soldados, el ejército. O sea, no lo podíamos, en nuestra mente de aquel entonces no lo podíamos concebir. O sea, pues era un movimiento de muchachos, jovencitos, y el ejército. Entonces, así de película, pecho tierra, ahí en la Alameda pasó el ejército, y yo de ahí me fui a lo que fue mi vocacional, la vocacional 5, a avisar que había entrado el ejército. Cuando llegué al reloj chino, estaba ahí un camión que lo querían quemar a los muchachos, y en eso llegan los soldados, un batallón con bayoneta, a perseguirnos. Y yo corrí por la de Bucareli, el grueso de los muchachos fueron por otra, y eso creo que me ayudó a que, pues, a mí no me siguieron. O sea, siguieron al grueso, pero fue casualidad aquello. Bien, pues, hasta ahí fue lo que a mí me tocó vivir, el inicio del movimiento. Eso fue el inicio. Que la historia es de que el ejército interviene muy rápido en el movimiento, y que con un bazucazo, abriendo plaza, destruyen esta puerta que ustedes tocaron, la puerta del edificio de San Ildefonso, que es la preparatoria número 1, y hay también, no hay versiones todavía pero confirmadas, lo he leído así como una posibilidad de que posiblemente ahí murieron pues varios jóvenes con esta entrada del ejército, pues como si hubiera guerra, ¿verdad? Sí, o sea, al día siguiente ya supimos qué pasó. Esa explosión que escuchamos, o que escuché, al día siguiente pues ya vimos que llegó el ejército a la prepa donde no nos dejaron entrar. Los muchachos pusieron bancas, escritorios para evitar entrar al ejército, y el ejército, pues un pequeño cañón, o un cañón que se llama bazooka, derrumbaron la puerta, y pues hay versiones de que ahí quedaron los primeros muertos, no está confirmado.
Lo que sí es cierto que ahí apresaron a todos, eso sí, pues indudablemente que fueron ya presos del 68. ¿Qué pasa después de eso? El rector de la universidad, la bandera de en la universidad, ahí en la explanada, la pone media asta como una especie de protesta y de luto porque fue violada la autonomía. Y él cita el rector muy valientemente, Javier Barrio Sierra, muy valientemente cita una marcha por insurgentes y por Avenida Universidad, con profesores y obviamente con alumnos. Y es una marcha enorme ya para aquel entonces, pues alrededor de 40, 50 mil gentes, que pues eran concentraciones que no se habían visto en mucho tiempo, concentraciones no gubernamentales. Y el rector encabeza esa marcha junto con los profesores y miles de estudiantes. Da la vuelta y se regresan otra vez, se hace un mitin. Aquí hay algo de mito, no sé si hasta dónde sea cierto. A mí me lo contaron, yo no me consta, pero lo que yo le puedo decir es que cuando estaba el mitin de la UNAM, efectivamente lo que ustedes decían hace un rato, había una animadversión muy fuerte y un enfrentamiento Poli-UNAM muy alimentado, probablemente muy alimentado por el gobierno para evitar la unidad, probablemente era espontáneo otras veces. Un alumno del Poli que se metiera a una prepa o una escuela de la universidad con una chamada del Poli golpiza y viceversa, o sea, estaban enfrentados. Entonces la UNAM hace un mitin junto con el rector se va, quedan los estudiantes, y aquí es donde está el mito, ¿no? Yo no podría decir que es totalmente cierto, y además la memoria ya son 50 años, pero cuando estaba el mitin alguien dijo, vienen los del Poli, entonces hay una expectación, el Poli entrando a la UNAM, no es posible. Entonces cuando va llegando los del Poli se echan un cachón, rara, universidad, los del Poli, algo que se quedan los de la universidad así, y los de la universidad contestan, chiquitibuna, larín, bomba, el Poli, rara. Entonces entran y el orador dice, compañeros, en este momento no hay Poli universidad, este es un movimiento estudiantil, Poli, universidad y las escuelas que quieran participar, y eso hace que se fortalezca enormemente el movimiento a partir de ahí. Vamos a hacer un corte, pero este hecho que narra el profesor Escudero se ha repetido hace unos días cuando Politécnicos y UNAM se unieron en la explanada de la rectoría en contra de los porros, gente pagada por las autoridades precisamente para evitar que los estudiantes se organicen, y que bueno, pues el gobierno, las autoridades tienen miedo a la organización de los estudiantes, y bueno, el movimiento del 68 fue muy claro en ese sentido. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Bien, aquí estamos en Armando Diálogos, recordando a 50 años del 2 de octubre del 68, el movimiento estudiantil de hace 50 años, y invitamos al profesor Alberto Escudero, que aparte de ser maestro de historia, pues le tocó participar en este movimiento importante, y ya nos han narrado varias partes, y nos encontramos en esta unión Poli-UNAM, y habría que decir que los estudiantes se organizaron en asambleas por escuela, que nombraron representantes, que constituyeron el Consejo Nacional de Huelga, una estructura muy democrática, y al que se incorporaron también escuelas privadas. Hubo participación también de escuelas que se unieron a este movimiento, la gente de Ibero y otros grupos que parecería que pudieran estar muy lejanos a este sentir, también se unieron a este movimiento y convocaron, usted nos comentará esto, a una huelga, ¿no? A tener paralizadas las escuelas. Bueno, después del bazucazo, que se le llamó así, y que el ejército participó, y la marcha que encabezó el rector, se sintió la necesidad, sobre todo los alumnos que tenían más experiencia
política, y otros que no tuvieran tanto, pero ahí la fueron aprendiendo. Entonces se sintió la enorme necesidad de organizarse. Y para esto se formó el Consejo Nacional de Huelga. ¿En qué consistió el Consejo Nacional de Huelga? Bueno, se nombraba en una asamblea de cada escuela, se nombraba 1 o 2 representantes elegidos por asamblea, directo, era una democracia directa, y esos muchachos elegidos en todas las escuelas, ya para este entonces se habían unido efectivamente la Universidad de Chapingo, la Ibero, la Nacional de Maestros, en fin, se fueron sumando gran cantidad de universidades y de escuelas, y se formó este Consejo Nacional de Huelga, integrado por alrededor de 210 personas. La característica de este consejo es que en el momento que esa asamblea, porque había reuniones ya diarias para ese momento, en el momento que esa asamblea quisiera ya no tener como representante al que había elegido, lo podían quitar. No era lo clásico que duras un año y haces votaciones, era una democracia directa y se forma rotativa. Ahora ya está la organización. ¿Qué sigue? ¿Qué queremos? O sea, y se hace un pliego petitorio de 6 puntos. Primer punto: libertad de todos los presos políticos, no solamente de los estudiantes. Presos los ferrocarrileros, Demetrio Vallejo, Aletín Campa y otros, presos médicos, campesinos, todos los presos políticos se pedían. Había habido un movimiento unos años antes de médicos y a la cárcel. Así es, estaban en la cárcel, de profesores. Había habido movimientos muy importantes. Campesinos, los fundadores de también. Las centrales campesinas, la Central Campesina Independiente, que originalmente era independiente. Estaban presos también algunos de sus dirigentes. Entonces ese fue un punto importante: libertad a los presos políticos, la derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal, que era el arma legal para meter presos a los que se suponía que tenían inconformidad con el gobierno. Había que quitarlo porque era el arma. Delito de disolución social. Exactamente. El otro era pues quitar el cuerpo de granaderos, era otro punto. Otro punto era quitar a los jefes policíacos, destituirlos. Todavía me acuerdo de los nombres de ellos porque fueron muy odiados, Cueto y Mendiolea. Y odiados no porque fueran solamente los jefes, sino ellos cuando eran presos los muchachos, ellos directamente participaban o ordenaban la tortura y las golpizas de los muchachos adentro de la cárcel. La otra, la indemnización a los que ya en ese momento habían muerto, algunos pocos estudiantes que ya habían caído. Entonces esos eran los puntos o el pliego petitorio. Y se formaron brigadas en todas las escuelas, se formaron brigadas de 5 o 6, en toda la ciudad se veían grupos de 5 o 6, el brigadeo con su montón de volantes y un botecito para comprar más papel y más pintura. De tal manera que ahí los camiones y las barcas se empezaron a pintar con las demandas del movimiento estudiantil, de tal manera que la población en la Ciudad de México pues era muy grande ya, tenía las dos versiones: la versión oficial a través de todos los medios de comunicación y la versión estudiantil, que los estudiantes pues era una movilidad enorme, eran jóvenes. Voy a hacer 2 acotaciones rápidas. Uno, cuando fueron los 30 años del 2 de octubre, Televisa, ya en otros tiempos, producto del 68 y de la democratización del país, pasó todo lo que tenía enlatado y prohibido del 68, lo pasó en una semana. O sea, en una semana, todos los días 1 hora, un especial del movimiento del 68, imágenes que nunca en su momento pasó, los pasó 30 años después. Eso da una idea de cómo hemos caminado en la democracia en México. Y el segundo dato que yo quiero subrayar es que mucha gente se queda con el asunto de que nada más hubo violencia el 2 de octubre. No, este movimiento nace con violencia y toda la actitud del gobierno es de represión y de violencia. O sea, toda la lógica, vamos, del gobierno así fue esa. Porque mucha gente se queda, no, pues nada más se fue el 2 de octubre. No, hay toda una historia, vamos, de actitud gubernamental, de represión y de control de los medios de comunicación. Efectivamente, yo creo que el momento que hagamos una reflexión del porqué,
precisamente es la violencia no iniciada por los estudiantes, es la violencia iniciada por el Estado. Entonces, bueno, esa fue la respuesta propagandista del movimiento, con una enorme frescura, una enorme movilidad. Pues eran jóvenes de prepa y de licenciatura, estaban en los mercados, en las iglesias, en los cines, en los bares, a la salida de todo el mundo tenía un volante, arriba de los autobuses se hacían mítines relámpagos, informando, y luego la persecución, en fin, la violencia estaba ahí. Y tengo entendido que el diálogo que pedía el Consejo de Estudiantes era un diálogo público, ¿no?, con el gobierno. Así es, porque había experiencias no muy positivas, por eso se formó un consejo de 210 personas para evitar que se corrompieran, para evitar que los amenazaran. Podían corromper, podían amenazar, podían matar a algunos dirigentes, pero eran más de 200. Y la otra es evitar también la venta del movimiento. Otra petición era que fuera un diálogo público, para evitar precisamente que fuera en lo oscurito, sino que a la vista de todos se tomaran las soluciones de este movimiento. Entonces, hasta ahí fue una parte muy importante de la organización del movimiento y la respuesta. La otra parte muy importante son las marchas. Las marchas fueron 3. La primera, si mal no recuerdo, a lo mejor la memoria me falla, me parece que fue el 5 de agosto, que salió del casco de Santo Tomás, salió del casco de Santo Tomás hacia el Zócalo. La consigna era tomar la calle, y ese día se tomó la calle. Y fueron miles y miles de estudiantes los que a mí me tocó estar ahí en esa marcha. Era un entusiasmo, eran porras, era una alegría enorme. No hubo represión en toda la marcha, tampoco hubo violencia, hubo mucho respeto por parte de los estudiantes, no pintarrajeaban, no destruían vidrios. Era una marcha pacífica, muy alegre, con muchas mentadas de madre al presidente y al gobierno, pero pacífica. Llegamos al Zócalo, fue una fiesta, una verdadera fiesta, nos sentíamos unidos. Yo creo que en ese proceso de estas 3 marchas es cuando se va politizando, se va concientizando el estudiante de aquel entonces. Esa fue la primera marcha. La segunda marcha fue una de las más grandes. La segunda es el 27 de agosto. Esta partió de ahí del Museo de Antropología. Sí, se habla de 400,000 personas. Así es, alrededor de 400. Parte desde ahí. El mitin se acabó y todavía seguían llegando contingentes de diferentes escuelas. Ya para ese entonces también muchas escuelas de provincia, o muchas universidades de provincia, se habían unido. Ya para ese entonces, obvio, la huelga estaba en su apogeo, no había clases. Esto se decretó casi desde que se formó el Consejo Nacional de Huelga, no clases, hasta que se resuelve el pliego petitorio. Esa fue la marcha del 27, y ahí hay una controversia muy fuerte. Ahí en el Zócalo, ¿verdad? En el Zócalo. Porque era el informe de gobierno, se acercaba. El primero era el informe, el 1 de septiembre, y ese día era el 27. Entonces, algo que no acordó, según la Tita, que era una dirigente de Derecho del Consejo Nacional de Huelga, un alumno del Poli de la Economía, Sócrates Amado Campos Lemos, en pleno mitin de alrededor de 300,000, 400,000 gentes, según la Tita, él, sin que el Consejo lo hubiera acordado, él propone quedarse ahí a esperar al presidente para forzar lo que haga el diálogo. Entonces se acaba el mitin. Hay un hecho importante ahí, que en ese momento se hizo una bandera rojinegra de la huelga del movimiento estudiantil. Bueno, ahí lo vimos, 300,000 personas que se hizo, pero se volvió a bajar. La bandera se volvió a bajar y se volvió a izar la bandera nacional. Eso lo vimos. Bueno, pues se quedaron 3,000 muchachos, alrededor de 2,000, 3,000 muchachos ahí en el Zócalo. En la madrugada llegó el ejército y los desalojó violentamente. Sí, que incluso abrieron las puertas del Palacio Nacional
creo que la misma Tita lo narra, y en lugar de salir el diálogo del gobierno, había contingentes militares dentro del Palacio Nacional. Sí, tanquetas de guerra y soldados. Entonces, bueno, al día siguiente también se pidió permiso para tocar las campanas de ahí de catedral. Unos muchachos de medicina llegaron ahí con el párroco y les dio permiso para, pues, un gesto de alegría de que estamos juntos. Los estudiantes estaban juntos, cientos de miles. Y al día siguiente, bueno, viene un acto preparado por el gobierno. El acto de desagravio de la burocracia del gobierno. Pero vamos a hacer un corte y seguimos con esta narración de la historia del movimiento del 68 en voz de uno de sus protagonistas, el profesor Alberto Escudero. Bien, pues estamos aquí en Armando Diálogos, entrevistando al profesor Alberto Escudero, protagonista del movimiento del 68, maestro del CCH, que también, pues hay que decirlo, el CCH pues es producto del 68. Eso lo platicaremos posteriormente en un análisis que haremos. Nos quedamos en esta manifestación enorme que llega al Zócalo. Se quedan los jóvenes a esperar una respuesta del presidente, y la respuesta es represión en el Zócalo. ¿Qué sigue, maestro? Bueno, al día siguiente el gobierno de Díaz Ordaz trata de sensibilizar al pueblo de México en las dos cosas que más le pueden doler: la religión y la patria. El movimiento estudiantil pues agredió a la religión porque se metió a catedral a tocar las campanas y lo difundió por todos los medios. La iglesia en ese entonces, no sé quién estaría, difundió que ellos habían dado permiso. Entonces esto se derrumba, este argumento se derrumba. El otro, la patria. Los estudiantes ya se ponía el mote de son comunistas, pusieron una bandera que no es nuestro país, rojinegra, y en lugar de nuestra bandera nacional. Entonces en la noche, esto después se supo, el ejército o personas del gobierno, una bandera enorme, no la que se había subido, roja y negra, ellos la subieron y amaneció con la bandera roja y negra, y fue retratada por los medios de comunicación y por la televisión para desprestigiar al movimiento. Y para esto organizaron un acto de desagravio, llevaron a toda la burocracia, la llevaron al Zócalo. Para ese entonces ya el movimiento había penetrado culturalmente, ideológicamente, y lo que no sabían ellos es que muchos burócratas eran estudiantes o relacionados con los estudiantes, o papás o familiares. Entonces cuando llegan al Zócalo acarreados, empiezan a hacerle como borregos y a gritar somos borregos. Se les sale el acto de control, y ahí para ese entonces ya había cientos o miles de estudiantes. Se juntan los burócratas con los estudiantes y hacen un acto, y en ese momento salen las tanquetas otra vez del ejército y empiezan a perseguir a los estudiantes y a sus propios empleados. Hay imágenes de las tanquetas sobre la plancha del Zócalo. Así es. Entonces no resultó. El movimiento estaba cada vez más fortalecido, más fuerte, pero también ya empezaba a debilitarse por la agresión tan fuerte que tenía el gobierno. El movimiento no estaba preparado para un enfrentamiento violento, era un movimiento pacífico. Entonces se le acusaba de revoltoso, de agitador, y el Consejo Nacional de Huelga planea una marcha donde se demuestre la disciplina y la organización que para ese momento ya se tenía. Aquí había que mencionar que ya para ese entonces, 13 de septiembre, desde el 26 de julio, las mentalidades de los estudiantes eran otras, indudablemente. El relajo seguía existiendo, la alegría, pero ya la concientización ya había penetrado enormemente hacia un estado represor, autoritario, y pues permeaba entre todos ahí una lucha por un México más democrático.
Se hace una marcha enorme, 300,000, 400,000 gentes, 500,000 en el Zócalo, de silencio. La marcha del silencio. La marcha del silencio fue impactante porque escuchar 300,000 pares de zapatos por toda la avenida Juárez entrando al Zócalo fue algo pues inusitado. La gente aplaudía, las que estaban en las banquetas, había un enorme apoyo ya popular. También había gente que no estaba de acuerdo, obvio, la sociedad estaba dividida, los de acuerdo y no de acuerdo. Entonces llegamos al Zócalo, fue una fiesta, el momento en que ya se pudo gritar y hablar, y bueno, eso fue el 13 de septiembre, ya para entonces había pasado el informe, el presidente había hecho ya amenazas muy fuertes de que iba a reprimir, y bueno, pues el 22 de septiembre, me parece, sí, no, el 22, entra el ejército a la UNAM en la noche, toma la universidad con profesores, con alumnos y con padres de familia, son hechos prisioneros y mandados al campo militar. El 23, el 18 se tomó la universidad, 18 de septiembre, y el 23 de septiembre toman el Politécnico. Ahí sí fue muy violento. Resistencia, ¿verdad? Hubo resistencia. Hubo mucha resistencia, los muchachos del Poli resistieron, parece también que con todos los muchachos, porque ya para ese entonces, sobre todo acá en el Poli, los barrios populares se habían adherido de manera a enfrentarse con los granaderos y con la policía. Eran muchachos que estaban fogueados en eso, entonces también se concientizaron muchos de ellos. Entonces, con las escuelas tomadas, ya venían las Olimpiadas 10 días más, se iban a inaugurar. En un país pobre, Olimpiadas. Así es. Entonces, bueno, pues se acordó hacer un mitin de información en Tlatelolco, que era un barrio que había apoyado enormemente al movimiento, y ahí estaba la Vocacional 7, que se había caracterizado por su combatividad. Los muchachos de ahí eran muy combativos, y ahí se hizo el mitin. El acuerdo del Consejo Nacional de Huelga era informativo, no hacer ya ninguna marcha, porque se había dicho que iba a ser una marcha para liberar al Poli, ahí está cerca Tlatelolco del Casco. Se dijo que no, el mitin y a sus casas, y se estaba planteando una tregua. Una tregua para no interrumpir los Juegos Olímpicos. Así es, y ese día en la mañana el gobierno le mandó llamar a una comisión estudiantil para tomar ya los acuerdos pues de pacificación y de resolución de algunos problemas. Entonces había cierta confianza, ya parecía que ya se estaba resolviendo, parecía, pero nadie se imaginó que ese día, 2 de octubre, ya estaba planificado no un acuerdo, sino una matanza. El 2 de octubre estaban alrededor de 5,000 gentes de todo tipo, las familias de Tlatelolco, los estudiantes, desde luego, profesores, gente simpatizante, y a 5 o 6 de la tarde sobrevoló un helicóptero, aventó luces de bengala y fue la señal de ataque. De hecho, había una corresponsal italiana que había estado en la guerra de Vietnam, cuando vio caer las luces les dijo: esa es la señal de ubicación de punto de ataque del ejército norteamericano en Vietnam. Sí, los alumnos que estaban cerca de ella le dijeron, no, tú vienes de Vietnam, eso no es cierto, o sea, pero bueno, ella tenía esa experiencia y ahí sí fue cierto. Entonces empezaron a disparar las guardias presidenciales, que traían un guante blanco, sobre la multitud. Ahí hay mucha confusión, los soldados no sabían qué hacer, algunos batallones, pero también después empezaron a disparar también contra la multitud y contra los supuestos agresores, que supuestamente eran estudiantes. Entonces el 2 de octubre pues fue una manera brutal, estúpida, de acabar con un movimiento que no tenía las características de violencia. Pues el gobierno aceptó posteriormente que había habido 40 muertos, en realidad no se sabe. Algunas cifras de gente que ha investigado, gente cercana al movimiento, le calculan alrededor de 300 muertos.
Todos los del Consejo Nacional de Huelga fueron aprehendidos, desnudados, metidos a una iglesia que está ahí ya desnudos, y se los llevaron al campo militar número 1. Algunos de ellos fueron brutalmente torturados, como Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, estudiante de Chapingo. Le hicieron varios simulacros de fusilamiento, le torturaron golpeándole sus testículos, y así varios. Y los muertos los fueron levantando en camiones, se los llevaron al campo militar número, es la versión que hay, y fueron incinerados en los hornos de ahí del campo militar. Lavaron lo que es Tlatelolco, todo lo que es la sangre, empezó a llover, les ayudó eso a quitar la sangre, y muchos jóvenes se refugiaron en los departamentos de Tlatelolco. Fueron actos de mucha solidaridad de muchas familias. Abrían sus puertas y los acostaban en el suelo porque las balas traspasaban las paredes, y todo pecho tierra. Fue un verdadero caos, terror, histeria, gritos, y las señoras de las casas acostadas y pecho tierra tomando los nombres y los teléfonos de los muchachos para poder al día siguiente hablarles a sus familias que habían sobrevivido. Pues eso fue Tlatelolco. Sí, fue Tlatelolco. Nos queda muy poquito tiempo, ya se cierra esto. Hay escenas, incluso el gobierno mandó grabar las escenas desde el edificio de las Relaciones Exteriores, se tiene copia ya de esas grabaciones. Televisa tiene, cuando sacó 30 años después, las grabaciones fueron muy importantes porque se vieron las imágenes de los francotiradores, que hoy se sabe que eran miembros del Estado Mayor Presidencial, los del Batallón Olimpia con el guante blanco, que fueron los que subieron al edificio Chihuahua a detener a los dirigentes. Hoy ya se sabe y se puede reproducir con cierta precisión que había, y efectivamente se disparó contra los soldados mismos, entre ellos mismos, pero ¿qué hacían tantos miles de soldados rodeando el lugar con tanquetas y con armas y a bayoneta calada? Entonces es todo un acontecimiento muy triste. Se cumplen 50 años. Yo quiero agradecer al profesor Alberto Escudero e invitarlo para que hagamos otro programa, porque apenas pues, nos narró los acontecimientos, pero sería importante hacer un análisis del movimiento, de los procesos. Ahorita más bien hicimos una descripción de lo que ocurrió, y lo que seguiría es hacer un pequeño análisis de este asunto. Profesor, le quiero agradecer mucho que haya estado aquí en Armando Diálogos, en esto que es muy trágico, muy triste, pero que ha tenido consecuencias dentro de lo malo, positivas para este país, donde desde entonces la lucha por la libertad y por la democracia y por otros cambios sociales empezaron a darse en México. Muchas gracias, profesor Escudero, a usted su atención. Seguimos en Armando Diálogos, escuchándonos y viéndonos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima. Esto fue Armando Diálogos. Muchas gracias.